Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bendiciones en el nombre de Jesús. Y estamos aquí respondiendo los mejores argumentos ateos. He realizado una publicación donde hice eh, el siguiente enunciado. Dame tus dos mejores argumentos ateos. Y muchas personas comentaron, algunos de ellos huevadas, pero no es de extrañarse, dado que existen huevones en cualquier lado. Existen huevones en el cristianismo, sí, y existen huevones en el ateísmo también. ¿Sí o qué? Entonces, eh, nunca se van a extinguir los huevones, ¿no? Muchos de ellos, muchos de ellos eh, me han comentado argumentos muy interesantes. ¿Sí o qué? Muy interesantes. Vamos a leer. Ay, venga, que me están respondiendo unos mensajes. ¿Qué será lo que me están respondiendo por acá? Muy bien. Vamos a ver. El señor Rivas Rivas coloca los siguientes dos puntos. Muéstrame la existencia de Dios sin nombrar textos bíblicos. Muy bien, muy interesante y muy loable. Y muy justificable que él quiera poner su dicha premisa sobre el tablero. ¿Por qué? Porque sería una estupidez y una sandez yo decir Dios existe porque lo dice la Biblia. Y señores apologetas cristianos que andan diciendo eso en Facebook, no digan huevadas. Por favor, no digan ese tipo de huevadas, ¿listo? Muy bien. En primer lugar, ¿por qué asumiste al Dios abrahámico? O al Dios judeocristiano, si se quiere mejor, ¿no? ¿Por qué? El post claramente decía argumentos ateos. Y el ateísmo, por si no lo sabes, es la antítesis del teísmo, barra deísmo y todos sus derivantes. Que el Dios, suponiendo que el Dios bíblico no existiera, ¿cómo eso afecta al pensamiento filosófico, a la postura filosófica del teísmo? Exactamente como Rivas Rivas. Más allá de eso, dado que no me centré en el Dios cristiano, te voy a responder tu pregunta. ¿Cómo demostrar o llegar a una conclusión filosófica? Porque no se por medio de la filosofía no se pretende demostrar fehacientemente la existencia de Dios. No, se pretende llegar a una conclusión lógica de que Dios existe. Por ejemplo, la teoría del Big Bang. Tú no puedes probar fehacientemente que la teoría del Big Bang es cierta. Ahora no faltará el huevón que diga el anticientífico, ¿cómo se llama eso? Se me fue la palabra, se me fue la expresión. El creacionista. No faltará el creacionista que diga, que utilice eso como argumento de que no, el Big Bang no existe porque tú no lo puedes demostrar con la Biblia. No, huevón. Pero sí puedes ver indicios de él, rastros de él. Por ejemplo, la expansión del universo. ¿Sí o qué? La radiación que ha quedado como residuo de aquel acontecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Tú por medio de la inferencia puedes llegar a la conclusión de que, hombre, es muy probable que la teoría del Big Bang sea acertada. ¿Sí o qué? Puesto que no hay una definición, válgame, dogmática de que el Big Bang es el origen del universo, parece ser, bajo un caso acumulativo, de que es la opción más probable. ¿Sí o qué? No posible, probable. ¿Sí o qué? Pues lo mismo ocurre con el dios del teísmo. Lo que tú haces es un caso acumulativo de inferencia, que es una disciplina cosmológica barra filosófica, no es ni siquiera teológica, donde puedes llegar a X conclusiones que, aunque no sean 100% fidedignas, como el caso del Big Bang, son plausibles. En el caso de Dios, bueno, un argumento a favor de la existencia de Dios sin citar la Biblia, muy fácil. Te cito el argumento cosmológico Calam, el argumento de las matemáticas, el argumento del ajuste fino.
el argumento del principio antrópico, que son filosóficos y cosmológicos, no necesariamente teológicos. ¿Listo? Primer punto contestado. ¿Qué argumentos son esos? Pues hombre, si sos ateo y no has leído estos argumentos, pues un ateísmo un poquito de papel, ¿no? Te lo dejo de tarea, estudiarlos. Siguiente punto que nos pone Rivas Rivas. ¿Por qué debo creer en tu libro, la Biblia, si también hay algunos otros libros que hablan de la existencia de otros dioses imaginarios como el tuyo? Vuelvo y reitero, no sé por qué presupusiste que estamos acá hablando del Dios judeocristiano. Porque mira, yo te pregunto algo, Rivas Rivas, ¿en qué manera la inexistencia del Dios cristiano atenta contra el pensamiento o la postura filosófica del teísmo? Fuera de charla, no te estoy hablando con sarcasmo ni nada, o sea, sacúdete un poquito la cabeza. Si el Dios judeocristiano no existe, ¿en qué manera eso afecta el teísmo? ¿Sí o qué? Pero bueno, si ya quieres entrar en un... ¿por qué? Porque este es un diálogo filosófico, no tanto teológico. Pero si tú quieres entrar en esa área, pues mira, ¿por qué considero yo que la Biblia es la revelación de Dios? Pues para eso tendríamos que irnos al principio, a los principios del cristianismo. Y no digo principios en términos cronológicos, sino en términos argumentativos. ¿Cuál es la piedra angular o el principio del cristianismo? Algunos dirán, algunos ahuevados despistados dirán la Biblia. No, señor. La piedra angular del cristianismo es la resurrección que antecede a la escritura misma. Entonces, si la resurrección es cierta, y estoy poniendo el supuesto, porque repito, mi intención aquí no es un diálogo teológico, sino filosófico netamente, pero si la resurrección resultara ser cierta, paren de contar. Tenemos, no estamos injustificados para creer que lo que relatan aquellos a quien el mismo resucitado escogió para transmitir su mensaje, es digno de creer, ¿no? Pero reitero, la intención de este diálogo no es teológico, sino filosófico. ¿Por qué presupusiste el Dios cristiano? No sé, capaz porque tú crees más en el Dios cristiano que yo, que este mismo aleluyo. ¿Sí o qué? Pero bueno. Siguiente. El señor... Ay, ¿Andrea? Ok. El señor Andrea del Bey dice, ¿dónde está tu amigo imaginario Jesus Crispis? Hablas de el carpintero de Galilea del siglo I o del Jesús deidificado. Si hablas desde el plano teológico, está en el cielo. Dice la escritura al lado derecho del Padre. Ahora, si hablas desde aquel carpintero de Galilea, no se sabe, porque la tumba estaba vacía. Que es un tema interesante luego para abarcarlo, la tumba vacía, un argumento muy poderoso a favor de la resurrección de Cristo, pero bueno. Obviamente esta pregunta no es ni siquiera un argumento, ¿sí o qué? Pero bueno. El señor David Garu dice, ¿qué caso tiene? Las respuestas de los religiosos siempre son como Dios es más grande que nuestro entendimiento, o casi, o como cosas así. Ningún religioso va a abrirse a entender el argumento de un ateo. No, David. La realidad aquí es que tú no tienes ningún argumento. Y los pocos argumentos que puedas tener los has sacado de memes y de TikTok. ¿Sí o qué? Bueno, nomás por ponerlo ahí, ¿no? Ah, que hay uno muy interesante. El señor, el caballero César Tinoco nos comenta lo siguiente. No sé a qué respondía, ¿sí o qué? Pero uno de sus puntos era que el cristianismo o la existencia de Dios era falsa. Reitero, no sé por qué se centran tanto en el cristianismo si el cristianismo no es, filosóficamente hablando, no es la portadora del teísmo en sí. Pero bueno, dice,
Pero podemos ver por qué todo esto se dio a conocer. Hijo, se escribe porque, no por qué, ¿listo? Podemos ver por qué todo esto se dio a conocer por Constantino cuando quiere unificar el imperio y sabe que el humano promedio es tonto y se cree cualquier pendejada en ese entonces. Debo entender que estás diciendo que Constantino inventó el cristianismo para unificar a el imperio en ese mito. César, si el problema del imperio era la aglomeración de distintas religiones, la solución para eso fue inventarse otra nueva religión. ¡Cucú! Aparte que Constantino ni siquiera es el que oficializa el cristianismo como religión oficial del imperio. Constantino lo que hace es proclamar el edicto de Milán, que es en el 313, si mal no recuerdo. Pero vamos a tener que esperar hasta finales del siglo IV, cuando en el edicto de... eh, ¿cómo se llamó ese edicto? ¿De Tesalónica? Tal vez no. El edicto... Un momento. Voy a buscar la respuesta. Vamos a ver. Sí, no mentí. Sí la tiene. Aquí dice, fue el 27 de febrero en el 380. Un buen tiempito, más de 50 años, en el edicto de Tesalónica, correcto. En el edicto de Tesalónica, recién el cristianismo pasa a convertirse en la religión oficial del imperio. Y ni siquiera fue por manos de Constantino, fue por fue por otro emperador, ¿ok? Entonces, eso, ¿no? Aparte de eso, tenemos toda una aglomeración histórica de un cristianismo que antecede a Constantino. Tenemos una aglomeración de concilios independientes a Constantino. Tenemos una aglomeración de documentos cristianos que anteceden a Constantino. Son falsos, es un invento. Bueno, dame la evidencia. No puedes venir aquí a decir una huevada y pretender no tener que justificarla. Yo no puedo venir aquí a decir no. Toda la arqueología sobre los faraones de Egipto es falsa, es un invento del capitalismo. ¿Y la evidencia a dónde? ¿Y los datos a dónde? ¿Y las fuentes a dónde? Pelotudo. Pero bueno, hay gente que cree que decir huevadas es gratis. ¿Sí o qué? Nos llega aquí el señor... ¿Cómo se llama este man? Everardo Hernández Seguros. Dice aquí, el Dios bíblico es un ser de crueldad que dice ser un Dios de amor. Como es mentiroso, no se puede creer en su palabra, que todos los creyentes consideran la Biblia. Vemos aquí que el caballero parte de una falsa premisa. ¿Sí o qué? Que es que él dice que Dios es mentiroso. ¿Por qué? Porque supuestamente dice ser un Dios de amor, pero hay acontecimientos donde presenta otra faceta, ¿no? Otra faceta. Esto me parece muy curioso porque es el mismo argumento que utilizan muchos ateos, que es la existencia del mal en el mundo. Y dicen, no, es que si Dios existe, y refiriéndose siempre al Dios judeocristiano, por supuesto, porque no les da la cabeza para estudiar a otros, y ni siquiera estudian bien al único que se saben, si Dios existe, ¿por qué hay maldad en el mundo? Es que... Pero pelotudo, ¿tú te has leído alguna vez la Biblia? ¿En qué momento Dios afirma que no va a haber maldad? ¿En qué momento Dios afirma que no va a haber hambre? ¿En qué momento Dios afirma que no van a haber acontecimientos naturales destructivos?
Pero es que estos muchachos se han armado un muñeco de paja en sus cabezas donde dicen, no, es que Dios dice que no puede haber enfermedad ni mal. Pelotudo, tú te has leído los evangelios. Tú te has leído la vida de los apóstoles. Tú has agarrado el libro de los hechos de los apóstoles y has leído cómo a Pablo le fue de la mierda. A pesar de ser embajador de Cristo. O sea, mira, si tú vas a criticar algo, hazlo desde lo que dicha postura cree. No es de la postura que a ti te da la gana pensar que cree. Pelotudo. ¿Ya? En primera instancia, primero, no tiene sentido esta pregunta, ¿por qué? Porque ni siquiera sabes lo que enseña el cristianismo, huevón. Primero mira lo que enseña el cristianismo y luego sí critica lo que enseña el cristianismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú dices, no, es que Dios, tú en tu cabeza, porque nunca has leído la Biblia, reitero, dices, no, es que Dios jamás dijo ser un Dios que toma venganza. Pelotudo, hay un chingo, hay un vergo de textos donde se le llama a Dios el Dios Yahvé de los ejércitos. Mía es la venganza, mía es la... Ah, mira. Jofer Rueda comenta. Constantino el Grande fue el fundador del catolicismo. Mira, Josh Rueda. Si esto es cierto, no sé si con catolicismo quieres englobar a todo el cristianismo. No, yo no te quiero convencer de nada. No me interesa convencerte, Josh. Mira, Josh, no sé si quieres englobar a todo el cristianismo o solamente al catolicismo. Em, explícame bien ahí, yo te espero. ¿Te refieres al cristianismo per se o a la rama principal que es el catolicismo como tal? ¿O qué distinción quieres hacer tú ahí? Dime, Josh. Procésalo y lo plasmas. Por mientras, vamos a seguir leyendo el segundo punto del señor Everardo. ¿Sí o qué? Everardo dice lo siguiente. Everardo dice, hablando de cristianismo, ya después de la supuesta época en que Cristo vivió y murió, eh, se dejó pasar tiempo y se escribió sobre él de manera anecdótica. No existe registro de su nacimiento ni prueba alguna, cuando más es una leyenda que todos los cristianos consideran como una realidad innegable. Everardo, si tú con registro te refieres al acta de nacimiento de Cristo Jesús, yo te pregunto, objetivamente hablando, ¿por qué el pueblo de Israel se preocuparía por conservar dicho documento? Pues que pelotudo, no se tiene ni siquiera el acta de nacimiento de Platón. No se tiene el acta de nacimiento de Aristóteles. No sé, no, y bueno, tú miras, no, es que esos son antes de Cristo, vale, ok, te lo compro. Entonces, ¿por qué no se tiene el acta de nacimiento de Flavio Josefo? ¿Sí o qué? Entonces, este problema es que plantean criterios de historicidad que se los han inventado ellos mientras comen un sándwich, mientras se preparan un sándwich. ¿Sí o qué? Aparte, ¿sí o qué? De que deja caer la idea de que pasó mucho tiempo antes de empezar a consignarse los datos sobre Jesús. No, güey. Pues y resulta que para el dato revelado hay dos fuentes, la tradición oral, que es la principal, y la escritura, que es cuando un documento se pone por escrito. Primero es la tradición y luego lo escrito, ¿sí o qué? Resulta que para 5 años, después de los acontecimientos de la presunta resurrección de Cristo, quiero ponerlo en esos términos porque yo aquí no estoy hablando de teología, sino de filosofía y de historia, en este caso, 5 años después de la presunta resurrección de Cristo, ya se tienen datos de un credo primitivo que se conoce como el querigma, el famoso querigma que consigna Pablo en 1 Corintios, que se remonta a los primeros 5 años de la fe cristiana, donde ya se afirmaban cosas como que Cristo era el Hijo de Dios,
que Cristo había resucitado y todo ese cuento. Entonces esa historia de que no, es que pasaron muchos años y después se empezó a, a llenar de fábulas. No, 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 no hay tiempo para eso, ¿sí o qué? Vamos a ver. Josh Rueda pregunta, ¿has leído la Torá? Sí. ¿Por qué usas es un arete? ¿Te sientes mujer? ¿Qué te hace falta que te pones de adorno? ¿Y será que hay ateos que no usan arete? O sea, mira, fuera de charla, ¿qué tiene que ver las peras con las manzanas? ¿Por qué? Porque yo esto lo he visto mucho en este ateísmo de papel, que cogen y en vez de atacar un argumento, atacan a la persona. ¿Sí o qué? Y curiosamente acusan al religioso de hacer eso. Al religioso lo acusan de que no argumenta, sino que se agarra a condenar a lo loco. Pero el ateo lo hace y con bobadas. ¿Será que hay ateos que no usan aretes, señor Josh? Porque te adelanto que sí. Sí que los hay. Entonces, ¿qué? Bueno, ¿has leído la Torah? Sí, he leído la Torah. He leído la Torah. ¿Sí o qué? He leído la Torah. ¿Alguna pregunta sobre la Torah en especial o qué? Aquí hay una pregunta muy buena. Aquí pregunta Rodney Sanz. ¿Cuándo se escribió la primer Biblia? ¿Cuándo se escribió la primera Biblia? Pues comenzando, hay que tener muy claro que la Biblia, hay que entender la Biblia como lo que es. ¿Por qué? Porque si uno lo entiende como un libro en su conjunto como lo tenemos hoy día, no, pues nos vamos a embolatar. Nos vamos a embolatar. ¿Sí o que no? La Biblia no es más ni menos que un compendio que no es más que un compendio de documentos, ¿sí o qué? Que van a adquirir cierto prestigio, hablando más precisamente, me interesa más que nada de los documentos neotestamentarios, un compendio de documentos que en determinado momento se agruparon y formaron un libro como tal que va a ser llamado la Biblia, que viene del latín biblos, ¿sí o qué? Pero decir que cuando se escribió la primera Biblia tal cual, teniendo en mente el libro que hoy día tenemos, si esa es tu pregunta, pues tendríamos que remontarnos al siglo cuarto, sí fue el siglo cuarto, sí, a finales del siglo cuarto, con el concilio de Roma, que son los que toman la iniciativa para recopilar los documentos, y nace con la Vulgata, ¿sí o qué? Cuando San Jerónimo traduce el Antiguo Testamento del hebreo al latín y el Nuevo Testamento del griego al latín y nace la Vulgata, ¿sí o qué? Ahí nace la primera Biblia como tal, la Biblia que tenemos hoy día, es ese coso, ¿no? Pero ahorita, si tu pregunta es ¿cuándo se escribió el primer documento de la Biblia? Pues tendríamos que remontarnos a los años 50 con el Corpus Paulino. Muy probablemente las primeras cartas, epístolas que se escribieron fueron la epístola a los tesalonicenses y otras como la epístola a los Gálatas y así, ¿no? Que datan de la década del 50, del primer siglo. Si esa es la pregunta, ¿no? Ahorita reitero, si es la Biblia como tal, la primera Biblia tendríamos que irnos a finales del siglo IV con la Vulgata de San Jerónimo. Creo que cuando Damaso manda a recopilar los libros y, y aparece pues la primera Biblia como tal, ¿no? La primera Biblia ya agrupadita. Matías, vos sos un... Matías, soy colombiano, huevón. Soy colombiano, pendejo. Soy colombiano, marica. Soy colombiano, man. Y no terminaste el seminario. ¿Vos de dónde sacás esa información, pelotudo? ¿De dónde sacás esta información? Pedazo de verga. ¿Cuántas veces has leído la Biblia? ¿Y qué ediciones? He leído la Biblia completa, completa. No, que pereza, mano. Imagínate estársela leyendo completa y no, que pereza, hermano. ¿Sí o qué?
A cada rato, ¿no? ¿Por qué? Porque principalmente porque hay unas secciones que son muy malucas, muy aburridas. Que es en sus comienzos, cuando... ¿Cuando qué? Cuando están hablando de la... Cuando se reparten las tierras, el pueblo de Israel cuando llegan al otro lado del Jordán. Eso es bien maluco eso. Eso que es aburrido. Ahora, el Nuevo Testamento sí me lo he leído mucho. Cállate, cállate, conche tu madre. No Matías, sin ánimo de equivocarme, porque capaz yo me puedo equivocar como cualquier otro. Vos te burlas de los colombianos, mano. Te burlas de los peruanos. Cuando sos chileno, Matías. Uy, wea, conche tu madre, weón. Matías, tienes un acento espantoso, Matías. Y te estás burlando de los colombianos y de los peruanos, coge oficio. Ay, xenófobo, se está metiendo con los chilenos. Mamón, es que vos metiéndote con colombianos y peruanos, huevón, no jodas. Coge oficio. Ya te hice perder, dice el huevón. No has lanzado ni un solo argumento. Mira, hay un dicho muy interesante que dice que discutir con retrasados es lo mismo. Es lo mismo que jugar ajedrez con una paloma. ¿Por qué? Porque la paloma va a agarrarse a tirar las piezas del tablero a la loca, arbitrariamente, a cagarse en el tablero y a pretender que ha ganado. Matías, das pena ajena. Tus propios compatriotas, déjenme utilizar ese término que no es exacto, tus propios compatriotas ateos te leen tus argumentos, leen tu defensa hacia el ateísmo y arrugan la nariz como si estuvieran oliendo mierda, pelotudo, chileno, conchetumari. Entonces, ¿cuál fue la primera Biblia? Pues la Vulgata. La Vulgata sería la primera. ¿Sí o qué? Aquí hay una muy buena. Dice, ¿cuáles son, ¿cuáles son tus mejores argumentos para decir que no crees en hadas y unicornios? Pues principalmente que no ha venido nadie. Pues yo estoy abierto a creer, hombre. Todo es posible en esta vida. No ha venido nadie a decirme, a proponerme un caso serio, mínimamente fundamentado sobre la existencia de las hadas y de los unicornios, ¿sí o qué? El día que aparezca, pues bendito sea mi Dios, lo recibiré, ¿sí o qué? Siguiente argumento, siguiente cosa, dice, no soy ateo, pero cuando uno se confiesa, ¿quién quita los pecados? ¿Dios o el sacerdote? Los quita en la teología católica, tanto en la teología católica como en la teología ortodoxa, o más bien, para no causar confusión ahí, tanto en la teología católica romana como en la teología católica ortodoxa, es Dios quien perdona el pecado por medio del sacerdote. ¿Sí o qué? Por medio del sacerdote es quien perdona el pecado. El sacerdote simplemente viene a ser un instrumento de Dios en la teología católica. ¿Sí o qué? Y en la teología católica ortodoxa, tanto en la teología católica ortodoxa como en la católica romana. Eso sería. Aquí hay uno muy bueno, interesante. Dice así. Los tiempos de Dios son perfectos. Una frase muy cristiana, por supuesto. Dice la iglesia, muy bien. Y un niño de 3 años de un país en guerra muere antes de ser bautizado y no hay oportunidad de que le den los santos óleos porque todo el país está siendo bombardeado. Fue perfecta. Fue perfecto que muriera de esa manera. No sé qué tenía que ver con el bautizo. Yo me esperaba otra disolución. Yo esperaba que dijera, va a ser salvo. Tendría más sentido, ¿no? Eh, que hubiera planteado eso, ¿no? En plan, bueno, ustedes enseñan el bautismo para el perdón de los pecados, para la salvación, los óleos, los sacramentos. Pero ¿qué pasa si alguien muere, no? Si alguien muere y no ha recibido estos sacramentos. Tendría más sentido esa pregunta. ¿Sí o qué? Ahorita la pregunta es, ¿fue perfecto que muriera de esa manera?
Mira, no, yo no me voy a meter en esos supuestos, ¿por qué? Porque hay muchas personas que genuinamente están pasando esa situación y pues es algo muy tenso, ¿no? Algo muy berraco. Yo no... ¿Cómo te lo planteo? Es que ahí toca mucho el dilema, que es el argumento de... ¿De qué? De la existencia del mal, ¿sí o qué? Y desde el cristianismo se encuentra respuesta a la existencia del mal. ¿Por qué? Porque vivimos en una naturaleza corrompida por el pecado, ¿sí o qué? Y Cristo Jesús es la salvación es la cura para esa contaminación del pecado, ¿sí o qué? Ahora muchos dirán, no, pero si Dios existe, ¿por qué pasan esas cosas? ¿Sí o qué? Reitero, muéstrame la cita donde Jesús diga que no van a haber guerras, que no va a haber sufrimiento, pues pierden el año, ¿no? Principalmente porque Jesucristo, en la teología católica y en el cristianismo en general, es el principal exponente de aquella realidad. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús era el hombre perfecto, un hombre sin pecado y sin mancha, y aún así es sometido a muerte para expiar los pecados del mundo entero que somos indignos de la salvación. Entonces, desde la teología católica, reitero, desde la teología católica, porque esta pregunta es netamente teológica, no filosófica, sino teológica, bueno, un poquito de filosofía, pero eso no. Entonces, ahí estaría la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque más que ese supuesto que él ha presentado, más bien yo creo que hay que ir al núcleo de la pregunta, que es la existencia del mal. Bueno, ¿por qué Dios infinitamente amoroso permite el mal? Por la misma razón que permitió que Cristo Jesús, que no conoció pecado, muriera de una manera horrible. Aquel que no merecía eso, toma sobre sus hombros el dolor del mundo. Y como esto podemos ver a muchos otros exponentes, Pablo, Pedro, Juan, todos sus apóstoles que mueren de maneras horribles. ¿Sí o qué? Entonces, partimos de una falacia de falsa premisa donde dicen, no, es que si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Hombre, es que recordemos que la maldad, ni siquiera el Hijo de Dios estuvo exento de la maldad, ¿no? Entonces, muy ¿no? ¿Qué opinas del catolicismo? Mira, yo soy católico ortodoxo. Ay, Alexis Tocayo. Yo también me llamo Alexis. Soy católico ortodoxo. No romano, sino ortodoxo. Mm, vamos a ver. ¿Qué otras preguntas hay por acá? Aquí hay uno interesante. Dice, Dios, en un estado de conciencia, lo crees, lo creas. Es decir, no existe. La mente es libre de crear dioses y diablos. Claro que para eso hay que presuponer que Dios no existe, ¿no? Obviamente tú en un debate tampoco vas a entrar presuponiendo que Dios existe, no, eso es iniciar desde un caso acumulativo para llegar a dicha conclusión, ¿sí o qué? Porque si tú partes un debate sobre la existencia de Dios presuponiendo que existe o presuponiendo que no existe, perdiste el año, ¿sí o qué? Perdiste el año. Ahora, si vemos a Dios como un ser, como un agente externo al universo, evidentemente, si un agente externo al universo está fuera de la mente de Dios, puesto que no es dependiente, ¿sí o qué? De hecho, es uno de los argumentos más poderosos a favor de Dios, el argumento de la contingencia. Todo en el universo depende de algo, ¿sí o qué? De algo que lo mueva, por así decirlo, ¿sí o qué? Aristóteles le llamaba a aquella primera causa incausable o primer motor inmóvil, aquel primer motor que no es movido por otra cosa, el primer motor inmóvil, ¿sí o qué? O la primera causa incausable. Ahora, si esta primera causa incausable es de hecho la primera causa incausable y el primer motor inmóvil y antecede al ser humano, entonces, por mera lógica, no puede estar sometido al ser humano, puesto que le antecede. Por supuesto, desde la especulación. Aquí hay uno bueno que publicaron un meme que dice, ¿cómo lo quiere con o sin meme? Tengo de sobras. Bueno, aquí hay un meme que dice,
eh, el planeta favorito de Dios, eh, la, eh, el sistema el sistema solar favorito de Dios, bueno, ok, y la galaxia favorita de Dios. Dato curioso. ¿Ustedes sabían? Si yo les hiciera la siguiente pregunta, si hay vida en el Sol, ¿qué responderían ustedes? Los ateos quieren que Jesús los mantenga, que Jesús los mantenga. Me ha tocado ver publicaciones así. Sí, literal, o sea, el ateo en primera instancia apela al Dios cristiano con falacias de hombre de paja, ¿no? Pero sí, no quiere hacer nada. Yo creo que ahí se aplica bien las palabras de Pablo, ¿no? El que no trabaja, que no coma. ¿Sí o qué? Sí, tocayo. Retomando, si yo les dijera a ustedes, si en el sol puede haber vida, ¿qué me dirían ustedes? Ustedes me dirían, tú estás loco. ¿Cómo va a haber vida en el sol? Y yo les diría, no, pero es que el sol es inmenso, es mucho más grande que la Tierra. Debe haber vida porque es muy grande. Y ustedes qué me responderían, no puede haber vida porque las circunstancias no son óptimas para la vida. Y yo te diría, sí, tienes razón. Pues bien, vamos a hacer esa extrapolación al universo entero. Hay muchos ateos que ingenuamente dicen, no, es que debe haber vida en el universo porque mira lo enorme que es. Sí, sin embargo, no basta tamaño, sino más bien calidad. Por ejemplo, en todas las galaxias elípticas se descarta la vida. No puede haber vida en una galaxia elíptica. ¿Cuáles son las galaxias elípticas? Aquellas que no son circulares como la Vía Láctea, sino que son así, ovaladas. No puede haber vida. ¿Por qué? Porque en la galaxia es parecido a un sistema solar, donde gira sobre su propio eje, pero gira sobre un centro gravitacional, que se presumen que son agujeros negros los que están en el centro de las galaxias. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué pasa? Si un planeta, que los hay, no gira de manera uniforme, sino que se aleja mucho de su estrella y luego se acerca, no puede haber vida en ese planeta. No puede haber vida. Es imposible. ¿Por qué? Porque no se puede hallar las condiciones óptimas para la vida. Por lo mismo pasa en una galaxia elíptica. Porque resulta que al girar de manera elíptica, se aleja mucho de su centro y luego se acerca demasiado. Entonces, todas esas estrellas que están girando ahí, todos esos sistemas solares, no pueden tener condiciones óptimas para la vida. Y tú me dirás, bueno, es que la galaxia es enorme, debe haber vida. No, no puede haber vida. No puede haber vida. De la misma manera que no hay vida en el Sol. ¿Ok? No hay vida. Pero hay muchas galaxias que son como la Vía Láctea. ¿Puede haber vida? Sí, sí, puede haber vida, por supuesto, no hay ningún problema. Pero, entonces, está bien, pero entonces bajémonos de esa idea ridícula de que no, tiene que haber vida porque cantidad es sinónimo de calidad. No siempre, ojo con eso. ¿Sí o qué? Entonces, ay, no, es que supuestamente nuestra galaxia es predilecta en términos biológicos, sí. Está muy bien posicionada, es una galaxia en espiral, nuestro sistema solar está ubicado en un lugar muy bueno. Si estuviéramos ubicados en otro lado no podría haber vida. ¿Sí o qué? Qué bien. Sí, curioso, curioso, Alexis. Curioso. Ninguno viene con fuentes. Ninguno te lanza ni siquiera un link a Wikipedia o a Yahoo Respuestas o a Rincón del Vago. No. Vienen con memes, con insultos. Y hay una frase muy espectacular que a mí me llama mucho la atención que dice: la fuerza de tu agravio denota la debilidad de tu argumento. Y a mí me dan risa, yo me descojono con estos ateos. ¿Sí o qué? Ahorita, este dato de las galaxias elípticas, ¿tú crees, Alexis, que estos ateillos de Facebook se lo sabían? No. Porque viven una ciencia de papel. ¿Cuál es la fuente del ateísmo pop de Facebook? Memes, TikTok y videos de Dallas Review, por supuesto. Dice aquí. Dice Abel Calderón. Pide argumentos quien no puede presentar evidencias tangibles, contundentes, demostrables y repetibles. Tú puedes presentar eso. O sea, tú pides mucho cuando tu ateísmo es formulado con memes. Discúlpame. Ahorita, si tú me pides argumentos
fuertes a favor de Dios, obviamente sin recurrir a la escritura. Ya lo respondí en otra pregunta. Te citaría el argumento cosmológico Kalam, el argumento del ajuste fino, el argumento de las matemáticas, el argumento del principio antrópico, el argumento del bien y del mal. Hay muchos argumentos. Hay muchos argumentos, por supuesto. Aquí hay uno bueno, interesante, que dice: no tengo la necesidad de convencer a nadie con ningún argumento. Haz con tu vida lo que quieras, no me interesa. Pues mira, dentro de todo el ateísmo, este es el más sano. Al que le vale madres, vale madristas. Dentro de todo el ateísmo, mira, este es el más sano. Bueno, dentro de tantos huevones, pues este es el menos huevón. Menos es nada, ¿no? Yo no me quejo, pues por lo menos este no toca las pelotas. ¡Ay, este fue muy bueno! Este fue muy bueno. Y lo presentó el señor Daniel Brown, que dice: fuentes como la Biblia o los historiadores comprados u obligados por el poder económico de la iglesia. La Biblia no es una fuente, es un libro de ficción. Me pareció interesante este ateo. ¿Por qué? Yo tengo pendiente un debate con él, no sé si se dará. Pero me pareció interesante porque yo le respondí ese comentario y yo le dije: mano, es que yo te he citado académicos ateos. Y él me dijo, parafraseándolo, literal me dijo: es que la iglesia infiltra o corrompe a científicos para que digan que son ateos, pero en realidad están manipulando. Me metí un cuento Illuminati. Me metí un cuento Illuminati. Yo vi a un terraplanista ahí reflejado. ¿Por qué? Porque el terraplanista sigue el mismo modus operandi. El terraplanista da igual evidencia que tú le presentes. Va a decir que está comprado, que todo está turcado. Que todo está turcado, que todo es una conspiración. Pero mira, mano, es que hay fotos de la Tierra desde la NASA. Es un engaño para manipularnos. Bueno, ok. Daría igual, muchachos, daría igual si cogieran al terraplanista más famoso del mundo y lo llevaran al espacio. Van a decir que lo corrompieron, que le lavaron el cerebro, que lo compraron con plata. Al conspiranoico no le valen los argumentos, porque es huevón por autonomía. Y una persona huevona es difícil de deshuevar. Prácticamente eso sería. Bueno, esos fueron todos los comentarios. Bueno, no todos, hubo muchos otros, pero escribían huevadas. No daban argumentos realmente. El más interesante y el que más se repitió fue el argumento del bien y del mal, la existencia del mal en el mundo. Yo digo que más que ser un argumento ateo, es netamente teísta. ¿Por qué? Porque gracias a que puedes trazar una línea objetiva del mal y del bien, que puedes decir, bueno, es que ¿por qué existe el mal en el mundo? Ahora yo le preguntaría al ateo: ¿el mal es un concepto abstracto o es una realidad empírica? Si dice que es una cuestión abstracta, entonces no existe realmente el mal, puesto que es una construcción social. Ahora, si dice que es una realidad empírica, que existe un absolutismo moral, ¿de dónde nos viene ese absolutismo moral? Puesto que es un principio netamente antrópico. Oh, un tiro en el pie para el ateísmo. Por supuesto, el ateo promedio de Facebook no entendió lo que dije. Exactamente, y no tanto con eso, Alexis, no tanto que les pidas pruebas de que Dios no existe. A mí me ha tocado debatir con ateos que, por ejemplo, te dicen, em, no, es que las pruebas históricas, las evidencias históricas sobre el Jesús histórico son falsas. Y tú les preguntas, bueno, pero ¿con base a qué lo decís? No sé, Miami me lo confirmó, nunca te lanzan la fuente. Es falso porque sí. No pueden sostener sus argumentos. No pueden, no pueden.